después de la primera parte muy accidentada, os traemos ya nuestra charla de Detective de Pandemia, las matemáticas del apocalipsis zombie, que lo va a dar un profesor muy querido en esta facultad, que es nuestro querido Víctor. Así que un aplauso y espero que os guste. Muchas gracias, Clara. Voy a ponerme el cronómetro para no despertonarme mucho. Y gracias en general a los organizadores del ENEM por darme la oportunidad de contaros esta historia, que la verdad es que me lo he pasado para preparar. Bien, pues ya veis que por el título o incluso el desglose que viene a ser el título también, la charla va a ser bastante peculiar. Porque lo que vamos a hacer es, gracias o con la ayuda de las matemáticas, investigar a unas criaturas, pues, francamente espeluznantes. ¿Vale? Perjudicadísimas en lo físico, con una indumentaria también preocupante, más si cabe, no precisamente con un coeficiente intelectual top, y fundamentalmente con un apetito bastante notable. No voy a hablar de modelos, pero sí voy a hablar de modelos en realidad, modelos matemáticos, ¿vale? No, de lo que voy a hablar, obviamente, va a ser de zombies. Es decir, no muertos que vuelven de la tumba con una gana irresistible de comer carne humana y, sobre todo, de comer cerebro. Para ellos un cerebro es como el caviar, ¿vale? Si no se puede comer un cerebro, pues a lo mejor se come un pie, pero lo que más les gusta es el cerebro. Y eso será importante luego de cara al modelo, ¿vale? Concretando, lo que vamos a hacer es modelizar, utilizando como herramienta las ecuaciones diferenciales, un apocalipsis zombie. ¿Qué es un apocalipsis zombie? Un apocalipsis zombie consiste en que, bueno, un virus zombie pues, se transmite en una población inicialmente sana, normal, y bueno, lo que queremos ver es qué es lo que pasa. Bueno, virus irresucitable también, porque claro, lo que va haciendo la gente es resucitar, eso es interesante, pero lo pongo en rojo porque ahí hay matices con lo de resucitar o no, e incluso también habrá que ver si hasta qué punto esto es un virus o no. En cualquier caso sea virus o no sea virus, sí que vamos a utilizar ideas de la epidemiología, modelos clásicos sobre cómo se transmiten las enfermedades, las más normales, ¿no? Entonces, lo primero que haré pues será recordar un poco pues, el modelo básico de la epidemiología, no se ve ahí quizás muy bien, se llama el modelo SIP, que describe en periodos no muy largos de tiempo cómo evoluciona, cómo se transmite una cierta enfermedad en una población. ¿De acuerdo? Como estamos en un periodo de tiempo no muy largo, pues no contamos nacimientos ni fallecimientos por causa ajena a la enfermedad, tampoco migración, en fin, la población se mantiene constante. Y la población se desglosa en tres compartimentos. Están los susceptibles, que son las personas que pueden contagiarse de la enfermedad, las personas sanas, a priori. Luego están los infectados, los que están padeciendo en ese momento la enfermedad. Y finalmente los retirados, que son los que ya la han padecido. Y entonces, o bien se han inmunizado o, si han tenido mala suerte, pues igual se han muerto. Pero el caso es que no vuelven a coger la enfermedad. Esta enfermedad no se coge varias veces. ¿Vale? Muy bien. El modelo, pues ya es un modelo de ecuaciones diferenciales muy sencillito. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Una primera ecuación que nos dice cómo evolucionan los susceptibles, los sanos. Pues los sanos van decreciendo porque la gente va enfermando. ¿A qué velocidad? Pues tiene que ver con la cantidad de sanos y con la cantidad de infectados, porque tiene que ver con la probabilidad de que se encuentre. ¿De acuerdo? De ahí que aparezca ese producto, ese por ahí en la ecuación. Y el beta, pues sería como una especie de tasa de contagio. El beta, cuanto más grande, pues nos diría que la enfermedad es más contagiosa. ¿De acuerdo? La segunda ecuación, la que lleva a la I', pues lo que nos dice es que, claro, la gente que va dejando de estar sana, pues está enferma, y luego hay una parte menos lambda por I,
que lo que tiene que ver es con la recuperación de la enfermedad. La recuperación que quiere decir que pasa a la fase de retirado, bien porque te cura, bien porque falleces, y el lambda que aparece ahí, el gamma que aparece ahí, sería una tasa como de recuperación. Cómo nos vamos curando de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y partimos de unas condiciones iniciales, susceptibles, infectados, retirados, que no tienen por qué ser cero al principio, si hay una parte de la población que está inmunizada, por ejemplo, vacunada, o si no, si la epidemia comienza de cero, pues los retirados serían cero. ¿De acuerdo? En cualquier caso, fijaos que las tres ecuaciones suman cero, y eso es lo que hace, pues lo que os decía antes, que el total de individuos, cuando sumamos los tres compartimentos, permanezca constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, el teorema que hay que saberse, pues el teorema del umbral. El teorema clásico que tiene que ver con esta cantidad, el número reproductivo básico. El número reproductivo básico que tiene que ver con el producto, con multiplicar el coeficiente, la tasa de contagio por el número de susceptibles iniciales y dividir por la tasa de recuperación. El número reproductivo básico que os tiene que sonar de las noticias con todo la pandemia, sin más remedio. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el teorema? Bueno, pues el teorema dice dos cosas. El teorema dice que, para empezar, digamos, una cierta esperanza siempre vamos a tener, porque, sea como sea la epidemia, al final los infectados van a ir a cero, es decir, al final la enfermedad va a desaparecer. Y siempre quedarán susceptibles, es decir, siempre habrá gente que no se contagie de la enfermedad. Así que, por muy brutal que sea un virus, por lo menos según el teorema fundamental, el teorema del umbral, no conseguirá extinguir a la población. ¿De acuerdo? Y ahora, la clave. ¿Cuándo va a haber epidemia o no? ¿Qué vamos a entender por epidemia? Por epidemia vamos a entender que el número de infectados al principio por lo menos empieza a subir. Al final tenderá hacia cero, al final bajará, pero epidemia significa que empieza a subir el número de infectados. Bueno, pues eso va a ocurrir cuando el número reproductivo básico sea mayor que 1. Y es fácil entender por qué, si pensamos un poco en el significado de los parámetros. En la segunda ecuación que os he puesto antes, nos olvidamos del aporte de nuevos infectados, pues tendríamos esta parte que me diría que en una unidad de tiempo, lo que disminuye el número de infectados es una proporción gamma de los infectados que tenemos en ese momento. Por ejemplo, si gamma es 0,2, quiere decir que en un día, esta es la unidad de tiempo, un 20% de la gente, digamos, se curará. Por lo tanto, si eso es así, ¿qué será 1 partido por gamma? Si gamma es 0,2, se curan en un día el 20%, pues digamos en 5 días se curará el total de la gente. En otras palabras, 5 días, en este caso, 1 partido gamma sería el tiempo medio que un infectado va contagiando la enfermedad. ¿De acuerdo? Por otra parte, imaginad que estamos al principio de la pandemia. Ahora nos quedamos con la primera ecuación. Tenemos un infectado y una cierta cantidad de susceptibles. Pues ese producto beta por S sub 0 por 1, ¿qué será? Pues los nuevos contagiados que se producen ese primer día, digamos. ¿De acuerdo? Pero como ese infectado va a estar contagiando un total de 1 partido gamma 10, pues ρ sub 0, que va a ser beta por S sub 0 partido por gamma, va a ser el número total de personas que el infectado contagiaría. Claro, si hay un infectado que contagia a más de una persona, pues cuando se produce la epidemia. Por eso es por lo que ρ0 mayor que 1 equivale a epidemia. Tiene sentido. Pero lo de abajo es como una explicación heurística o intuitiva, lo otro es un teorema que se encuentra porque uno sabe. ¿De acuerdo? Vosotros diréis, esto es un modelo súper sencillo, esto para la vida real no vale. Bueno, pues dice esto de pandemia. Algo lo he puesto ahí en el título. Vamos a comparar o vamos a aplicar este modelo tan tontucio al COVID. ¿De acuerdo? Esto lo hice yo en septiembre del año pasado. Y lo que hice fue coger los datos, justo cuando acabábamos de salir del confinamiento, coger los datos
de ingresados, claro, no lo hemos infectados, pero como los ingresados son, o eran en ese momento aproximadamente un 8% de los infectados, las ecuaciones se pueden retocar para que en lugar de infectados usemos ingresados. Eso no es problema. Bueno, pues lo que hice fue cogerme los datos de ingresados desde el momento en que se acabó el confinamiento hasta aproximadamente el 1 de agosto. Como veis, los datos de ingresados que están marcados con las bolitas esas azules, pues muy pocos, ¿vale? Bueno, pues con esos datos hice una estimación de parámetros y bueno, con datos que se conocen de la enfermedad y calculé el modelo y me salió esta gráfica de ingresados. Que nos íbamos, bueno, pues en unas pocas semanas nos íbamos a un desbordamiento de los hospitales. O sea, era una situación preocupante. De hecho, aquí sale una tasa, un número de reproductivo básico de 1,17, que no parece mucho. Pues con ese número tan aparentemente normal, fijaos la curva, el empujón que pega. Pero bueno, esto es una simulación. Ahora viene la parte intensa, porque resulta que yo me guardé los datos de agosto a ver si tenían algo que ver, los datos reales, si tenían algo que ver con los que predice el modelo. Pues ahí los tenéis. Es alucinante. Es alucinante. Aquí, o poco antes de aquí, fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que la cosa estaba fuera de Madrid y empezaron los toques de queda, los cierres perimetrales, me refiero entre comunidades, etcétera, etcétera. Y fijaos el efecto. Con esa medida, el número reproductivo básico disminuye, sigue siendo todavía mayor que 1, pero digamos que la curva ya no sube tanto. O sea que, fijaos, una ecuación o un sistema de ecuaciones tan sencillísimo, ¿cómo puede predecir una cosa tan a priori complejísima? Porque estamos hablando de la población de Murcia. Esto me parece que no lo he dicho, pero tengo que decirlo en algún momento. Esto se refiere solamente a la región de Murcia. ¿Cómo evolucionó el tema de ingresados aquí en la red? ¿Vale? Si los políticos no hicieran caso alguna vez a los matemáticos, pero tampoco hay que hablar de cosas. Vamos a hablar de cosas divertidas como muertos que no saben. ¿Vale? Bueno, pues vamos al tema. ¿Qué es para lo que ahí venía? Porque el modelo este está por ahí en los libros y esto es un poco. Vamos a ver. Zombies, epidemias, apocalipsis zombie, etc. Todo eso. ¿Cómo empieza la historia? Bueno, pues la historia empieza con un artículo que se publicó en verano de 2019. 4 investigadores de la Universidad de Ottawa, gente con un currículum, no cantan, bueno, se puede ser profesor universitario y ser un perfecto cantamañana. A lo mejor no tenéis uno muy lejos. Pero, quiero decir, gente aparentemente formal y todo esto. Bueno, pues ellos hicieron un modelo inspirado en el modelo SID, que os he comentado antes, pues, para describir cómo sería una epidemia. Y lo he dicho aquí. ¿Vale? Lo petaron. Se convirtió en la noticia del día en la BBC. Bueno, no inmediatamente, cuando la voz empezó a correr, y cuando, digamos, la noticia surgió en los noticiarios internacionales, noticia del día en la BBC. No solo eso, se convirtió durante 4 años en el PDF más descargado en Google. ¿Ven? 4 años, el número 1 en Google. Además, es el que se supone que parece que la gente lo interesa. Es que, claro, los temas que le interesan a la gente pues, son lo que son. Pero si los matemáticos no acercamos a lo que a la gente le interesa, ¿por qué no pueden ser las matemáticas atractivas? Pues atractivas. Claro, hubo otra cosa que también a la gente la puso loquísima. No sé si os habéis dado cuenta, pero el investigador principal del estudio lleva una interrogación en el apellido. Es real, ¿eh? Y por si no lo creéis, he puesto un artículo publicado recientemente por él en una revista de las más importantes del mundo, y ahí aparece el tipo con su interrogación. Entonces, claro, está surrealista y dice, pues, si fuera una persona con una interrogación en el apellido, ya no puedo creer hasta que los muertos reviven.
Pues nada, así es. O sea, que es que, digamos, fue una especie de tormenta perfecta, ¿no? Bien, ¿cuál fue el modelo que ellos inventaron? Claro, si está el modelo SIR, pues yo lo voy a llamar el modelo SIR, porque vamos a meter los dos, ¿vale? La filosofía es un poco la misma que en el modelo SIR, pero ahora hay una cuarta clase, que son los dos. Para aumentar un pelín el efecto dramático, que eso nunca viene mal, en lugar de llamarlo susceptibles, que no sé, yo lo he llamado superviviente. Porque esto es el superviviente. Y a los zombies, pues lo he llamado zombies, y claro. Y a los R, en lugar de retirados, que tampoco nos hacemos una idea clara de esto, lo he llamado resucitados. ¿Vale? Bien. Entonces, ahí hay unos parámetros que ahora iré comentando, pero relacionados con los que dije anteriormente. Y si os fijáis en las primeras ecuaciones, las dos primeras, pues son prácticamente las mismas que las del modelo SI. Lo único que ahora realmente los infectados no son los que contagian, los que contagian son los zombies, son los que verdaderamente te atacan. El infectado, pues, bastante trabajo tiene el pobre porque está infectado y se va a convertir en un zombie. Pero él mismo en realidad no tiene deseo de transmitir la zombidad. No sé cómo se llama eso. Al resto del género humano, ¿no? Entonces son los zombies los que transmiten la enfermedad. Eso sí, claro, una vez que lo de la recuperación, te recuperas, pero aquí lo que pasa es que te recuperas, pero para convertirte en zombie. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, hay un factor también, que es el factor defensivo. La humanidad se defiende contra los zombies, que es ese alfa S de Z que aparece. Yo lucho contra los zombies y me puedo cargar un porcentaje de zombies. Por eso el parámetro ese alfa lo he llamado habilidad defensiva, mientras que el beta, que se parece a la tasa de contagio de antes, pues es agresividad. ¿No? ¿Vale? Así. Así, ¿no? Entonces ya digo, esa capacidad defensiva que tiene la raza humana contra la raza zombie, pues hace que ese porcentaje alfa S de Z pase a los resucitables, porque es que ese es el problema. El zombie luego resucita con una cierta tasa de resurrección y se reincorpora a compartimento de zombies a seguir dando tormento al género humano. ¿Vale? Entonces, bueno, al principio, porque estamos en el comienzo de un apocalipsis zombie, al principio hay unos susceptibles y hay unos resucitados, digamos, que son los que ya se convierten en zombies, resucitables, perdón, se convierten en zombies y ya se generan. Bien. Está clarísimo que el modelo no se sostiene. O sea, a ver, le reconozco el mérito a esta gente porque, quiero decir, quien abre camino, el pionero, el que más difícil lo tiene y se le puede permitir fallos, pero el modelo tiene un fallo hiper básico. Bueno, aparte que es súper deprimente porque el modelo garantiza que siempre al final triunfan los zombies. El mundo acaba poblado por zombies, dando dúos por ahí. Triste, supongo, ya no tienen que comer, pero zombies. Ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que precisamente hace que pase eso, que al final todos son zombies. Bueno, pues que el modelo es la última ecuación. Menos chi por R. Todos los resucitan tarde o temprano. ¿De acuerdo? Y eso no tiene sentido. Porque, vamos a ver, si yo cojo, tengo ahí un zombie, le tiro una granada y lo reviento, estamos haciendo ciencia, ¿vale? Entonces, no sé, es decir, que esto es una cosa así. Entonces, si lo reviento, ¿qué va a pasar con los pedazos del zombie? ¿Se van a pegar como Terminator que se pegaba? No. Eso carne que se queda ahí, a lo mejor hará así, tendrá algún temblor, pero eso no son. Quiero decir, eso ya no es una amenaza para la especie humana, si me prendo fuego en una talla, ¿vale? Entonces, es necesario también valorar que pueda haber zombies que una vez que me cargue, ya dejen de ser una amenaza. Introducir una quinta clase que distinga a los resucitables de los que no lo son. ¿De acuerdo? Y aquí no es por nada, si quieres presumir,
pero es donde viene mi aportación. Yo he cogido el modelo, digamos, estándar y he añadido una variante que yo creo que hace las cosas como se tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es mi aportación a la zombiología y yo creo que tiene su mérito. Porque además, ojo, esta gente, como son de las ciencias aplicadas, hacen simulaciones numéricas y se conforman. No, pero son blandenguerías. No nos gustan los teoremas. Entonces, estas cosas hay que demostrarlas con teoremas. Yo he demostrado teoremas. Lamento deciros que no lo voy a hacer aquí para demostrar de teoremas, no tengo tiempo, pero los tengo ahí escritos en el cuadro. Bien, vamos al tema. ¿Cómo mejorar el modelo SISTRI para que verdaderamente reproduzca con realismo, que es lo que aquí la palabra es realismo, un apocalipsis? Aquí hay que recurrir a un artículo muy interesante que salió publicado unos pocos años después en una antología que editó el propio Smith, que con precisión cómo es el fenómeno este de la transmisión de la enfermedad. Porque aquí el gran error es pensar que hay un virus. No hay un virus. Y eso es la gran aportación de este sitio. No hay un virus. ¿Por qué se producen resurrecciones? La gente que resucita es gente normal. Gente, a lo mejor, recién muertecilla. O sea, normal, en ese sentido son muertos normales. Pero que, digamos, están más o menos enteros normales. Y entonces lo que lo resucita es una radiación extraterrestre. Vamos a ver si pero es que esto es la evidencia, porque este hombre lo que utiliza son evidencias, que es como hay que hacer. Entonces se ha mirado las películas, las series de zombies, ese tipo de cosas, que es lo que hay que mirarse, no hacer un modelo que se ha visionado La Noche de los Muertos Vivientes, Walking Dead. Entonces, a veces hay pandemias zombies. Pandemias zombies es que la gente empieza a salir de la tumba en varios sitios del mundo a la vez. Eso no puede ser un virus. El virus empieza en un sitio, en el lugar de turno, y se va extendiendo. Si la gente empieza a resucitar a la vez en varios sitios, no puede ser un virus. Es claramente radiación extraterrestre. Sí. Eso es verdad. Sí. Que hay un meteorito con radiación extraterrestre chunga de esa, entonces los que empezarán a revivir son los muertos pues, del sitio donde caiga el meteorito. Entonces ya tendríamos una epidemia a pequeña escala que es la que realmente vamos a aumentar. Nosotros no estamos en una pandemia. He dicho lo del apocalipsis zombie porque hace falta cosas que cachen un poco la audiencia, pero en realidad no. Yo me voy a quedar en un escenario de una población de esas perdidas del medio oeste americano y allí cae un meteorito y entonces pues, resucitan dos o tres muertos, ¿vale? Bien. Y ahora, para que entendáis dónde está mi aportación. Insisto, primer tema, no hay un virus, sino es la radiación lo que resucita a la gente. Y ahora, muy importante, cuando un zombie y un humano se enfrentan, ¿qué pasa? Pues vosotros pensáis que un zombie es como una especie de cucaracha, pero enorme. Si vosotros veis una cucaracha enorme, incluso a lo mejor si veis una cucaracha normal, ya huís. A lo mejor podéis derrotar, pero huir. Pues uno, cuando ve un zombie, huye del zombie. No se queda a luchar contra el zombie. ¿Vale? Entonces, lo normal que pasa cuando un humano se enfrenta contra un zombie es que el humano huye. Y el zombie, como es una cosa que no corre, que más o menos se tambalea y avanza de una cierta manera un zombie, pues no te va a pillar nunca. No tiene sentido enfrentarse a un zombie. Entonces, ¿en qué momento se enfrenta un zombie? Pues cuando no tiene otra. Imagínate que estás en tu casa encerrado en una habitación y en la puerta afuera está un zombie esperando. No tiene otra cosa que hacer en la vida. Bueno, en la no vida. Ahí está, esperando a que salga. Y tú al final, o te mueres de hambre o sales. Ahí es cuando te enfrentas. Bien. Si
yo me enfrento al zombie, ¿qué es lo que puede pasar? Porque yo gane o que el zombie gane. ¿En qué consiste que yo le gane al zombie? No hay nada más que una manera, y esto también está documentado, no hay ninguna manera en realidad de destruir un zombie más que acabando con su cabeza. O le das una de béisbol, o una katana, o bueno, pues además que bueno, extingue la cabeza y extingue el complementario de la cabeza. No hay otra. Es decir, si a un zombie te lo cargas, es reventando el cerebro. Y el zombie necesita el cerebro para funcionar. Esto es muy importante. ¿Y cómo el zombie te extingue aquí? Pues hay dos posibilidades. O bien el zombie simplemente te abraza, te muerde, pero no termina de eliminarte. Entonces, pues, tú al final te escapas del zombie, pero una vez que ya te ha mordido. O bien el zombie te pilla de todo y te come la cabeza. Porque lo que más le gusta en la vida a un zombie es comer cerebro. ¿Vale? Pero claro, si te comen un cerebro, entonces ya no va a ser una amenaza, porque no va a resucitar. El zombie para resucitar necesita un cerebro. ¿De acuerdo? Y entonces, este concepto pues, ya es el concepto básico. Los descerebrados no resucitan. ¿Eso cómo se recoge en la ecuación? Pues incluyendo esta quinta clase que yo he llamado gráficamente los hechos polvo. Un hecho polvo es alguien que muere pero descabezado. Y por tanto ya no tiene oportunidad de resucitar. Entonces, las variantes sobre el modelo original, pues que ahora un infectado, eso se me olvidó decirlo, pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Qué pasa cuando el zombie te muerde? Bueno, pues tú escapas, pero al final escapas, pero no llegas muy lejos. Porque la mordedura del zombie es fatal, pero no por nada especial, sino porque, a ver, ¿cuánto hace que ese muerto no se lava los dientes? ¿Qué habrá podido criar en esa boca? Una mordedura de eso te infecta y te mata, de hecho, aproximadamente un plazo de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que ocurre es que los infectados pasan primero a resucitar, porque se mueren de la infección, y ya actúa la radiación extraterrestre y los convierte en zombies. ¿De acuerdo? Entonces hay un paso intermedio, infectado, resucitable. Eso por un lado. Luego ya digo, cuando nos cargamos a los zombies ya directamente, como les cortamos la cabeza, etcétera, etcétera, los mandamos a la fase de hechos polvo. Y luego, cuando el zombie te ataca, hay dos opciones. O bien, simplemente te muerde, entonces pasas a ser infectado para luego pasar a ser resucitable, para luego pasar a ser zombie, o bien directamente te engulle el cerebro, así como cuando chupamos la cabeza de la gamba, y ya está, pues pasas tú a hecho polvo. ¿De acuerdo? Y entonces aparece ahí también un nuevo parámetro entre 0 y 1, que es la torpeza. Si un zombie es torpe, pues lo más normal es que no sea capaz de absorberte el cerebro. Si un zombie es hábil, si la T es pequeña, pues la cosa en ese sentido pues, se complicará o no. Bueno, ahora. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto se entiende. Uy, madre mía. El teorema del umbral de la biología. Pues aparece aquí un concepto que es el índice de supervivencia, que engloba a alfa, que es la capacidad defensiva, menos tau, la torpeza, beta, la agresividad, los susceptibles y los no susceptibles. O sea, digamos, pues básicamente los chungos. ¿Vale? Bueno, pues resulta que se puede demostrar matemáticamente, y ese es el teorema que yo presento aquí en este foro, tan distinguido, se puede demostrar que si el índice de supervivencia es mayor que 1, la humanidad triunfa. Hay supervivientes al final y los zombies desaparecen. Y viceversa. Si el índice de supervivencia es menor que 1, al final no hay supervivientes y los zombies imponen su ley. Lógicamente también no todos son zombies, la clase de hechos polvo también crece mucho, pero bueno.
desde el punto de vista apocalíptico, pues, este sería el resumen. ¿Vale? Como voy mal de tiempo, qué sorpresa, no voy a decir mucho de lo de la estimación de los parámetros. Por ejemplo, el chi, que sería la tasa de resolución, ¿por qué vale 8? Pues porque se sabe que tarda uno aproximadamente 3 horas, que es un octavo, en pasar de una vez que muere, en pasar a zombie. Ya está. Ahí, como era uno partido por no sé cuánto, pues de ahí es. Y aquí sí que quiero poner de relieve el tau, el factor de torpedo. Esto no viene en los libros. Otra cosa sí que están documentadas, y no voy a entrar en los detalles. Otra cosa sí que están documentadas, pero el coeficiente de torpeza no viene en los libros. Y entonces he tenido que asesorarme con un panel de expertos. De verdad que me lo he currado. Hablé con mi hijo y hizo un brainstorming con varios amigos suyos que son todos igual de fanáticos que él de eso de Walking Dead. No sé qué le verá. Y entonces él sí que me ha estimado que en estas condiciones de que te tienes que enfrentar sí o sí a un zombie, bueno, pues si el zombie te pilla, por lo que se sabe, tiene el doble de probabilidad de que simplemente te muerda o que te muera. Y entonces de ahí ese 2-3, ¿vale? Bueno, pues con estos datos, n igual a 500, o sea que estamos en un pueblecito y hay un resucitado, y ya está. Con esos datos, ¿qué pasará? ¿Qué pensáis que va a pasar? París. ¿Qué pena? Apocalipsis. Claro, tenía que ser, para que no hubiera apocalipsis, tenía que ser el índice de supervivencia que es el mayor que uno, el menos 70, y diré, uff, qué mal lo tiene la especie humana. Pero en realidad, las cuentas tienen su cosa, y simplemente con que sigma de 0 fuera 0,52 en vez de 0,66, ya se cambiaría la zona. O sea que no está tan lejos la posible solución del problema. En cualquier caso, aquí tenéis una gráfica para ilustrar los teoremas, pero ya digo, los teoremas están demostrados. Con las condiciones que he dicho, como veis, los supervivientes se van para abajo y los zombies van subiendo. Veis también los hechos polvo, como suben. Y con solo reducir a 0,5 la tasa de torpeza, ya fijaos lo que pasa. Claro, se produce un descenso en los supervivientes, se produce un aumento en los hechos polvo, pero en este caso concreto, con estos datos, los supervivientes de 500 que había al principio, pues se van como a 100. ¿Vale? Claro, eso lo que nos hace preguntarnos es, a la vista de este valor, ¿en dónde residen las esperanzas para la especie humana? Pues claro, hay parámetros con los que no podemos jugar. El número de resucitados, pues yo qué sé, ya la radiación ahí trabaja. La agresividad zombie, que es la beta. La agresividad zombie es la intensidad también de la radiación esa que venga, yo eso tampoco lo puedo controlar. Sí tengo margen con lo de la capacidad defensiva. Si yo los críos en los colegios les enseñara a manejar el bate de béisbol, la katana, el lanzallamas, tendríamos críos mejores preparados para una eventualidad zombie. Pero es difícil que eso en la Consejería de Educación, si yo voy a plantearlo, me lo pongo. Entonces, el tema está enlatado. Como yo necesito que este número sea lo más grande posible, si yo hago que el enlatado disminuya, y hago que la torpeda zombie disminuya, hay una esperanza para este tema. ¿Y cómo consigo que el enlatado disminuya? ¿Cómo consigo que la torpeda zombie disminuya? Haciendo a los zombies que tengan más fácil acceder al cerebro. Porque esa es la moral de la cosa. Si el zombie me come el cerebro, yo luego ya lo resucito convertirlo en un zombie y me cargo más. ¿Cómo facilito yo a un zombie que me coma el cerebro? Pues poniéndoselo más apetitoso. ¿Y cómo yo le pongo a un zombie un cerebro más apetitoso? Trabajo. Esta es mi gran aportación. Voy a aplaudir un poco porque esto es... No tengo idea, pero esto es un descubrimiento demoledor y revolucionario. Entonces, bien, pues ya está. Bueno, no me queda mucho, pero bueno, un poquito por lo menos, porque
Bueno, si queréis saber, esto se han editado varios libros, Smith y otra gente han editado libros, recopilaciones de artículos, es decir, esto está trabajando gente, la zombiología está en crecimiento, ¿no? Y hay cosas que se han hecho, ¿no? Aparte, el modelo tiene un margen de mejora, introduciendo un factor de cuarentena. Si yo, una vez que tengo un infectado, pues ya estoy pendiente de cuando se muera, antes de que pasen las 3 horas, le corto la cabeza, pues ya un poco, o simplemente lo encierro en una mazmorra, ¿vale? Entonces, ahí las ecuaciones se complican, esa todavía no me la he encontrado, pero quizá podríamos suprimir lo del tema de cortar el pelo, que hay a lo mejor gente que... Y ahora el pelo prevención no tiene más problemas en general en la vida, pero bueno, hay gente que a lo mejor, la chica, o hasta llevar el pelo largo y tal. Bueno, ese es un tema que, por cierto, se enlaza con el de qué tipo de seguro debo yo hacerme de cara a una eventualidad zombie. Esto está estudiado. Porque es un zombie, un seguro que tiene que mezclar seguro de enterramiento, cerrar a una persona para que, no sé, con decapitación, ¿no? O luego también como una especie de clínicas o de residencias para zombies, ¿no? Si tú eres muerto, a lo mejor te ingresas en una residencia, tienes cuidado allí, no sé cómo se puede los zombies, pero en fin. Todo eso lo analizan con detalle en este artículo. Y hay una aportación también interesante desde la estadística. Se ha visto que en lugares en los que hay más mises, o sea, ganadoras de concursos de belleza, y más centros comerciales, hay menos riesgo de amenazas. Esto lo ha investigado un tío de la Universidad de Yale, es una universidad importante. ¿Por qué? Pues quizás porque los zombies, ellos mismos entre sí se ven guapos y se ven estilosos con la ropa que llevan. Claro, en los centros comerciales, que es donde se vende ropa normal, no como esa de la foto del principio. Y luego, si la gente más o menos guapa, porque eso a lo mejor los guapos les parecen feos. Y los bien vestidos les parecen andrajosos. No sé. Eso se tiene que tener un poco más. Y luego, muy importante, la perspectiva de esto también. Esta, la doctora Rinaldi, de la Universidad de Ontario, ha puesto de relieve el peligro de sucumbir a las estructuras del patriarcado en ese escenario de apocalipsis zombie, porque claro, ¿qué pasa? Ya lo he visto en las películas, pues el típico mata con el lanzallamas, raca, raca, y luego la chica guapa detrás, no, no lo queremos. Ojo, la doctora esta, no, ella alerta del peligro, que es un peligro, evidente, pero no propone soluciones. Fijaos que mi teorema aporta soluciones. Todo el mundo rapado, no aleja de ese concepto patriarcal rancio de la chica débil y el mata poderoso. Bien. A todo esto, los zombies existen. Los zombies existen en el sentido de que existió un grupo en los 60 que se llamaban los zombies. Y su carrera musical fue también super zombie. Porque al principio tuvieron un cierto éxito a mediados de los 60, pero luego dejaron de tenerlo y entonces pues ya grabaron un último disco en el que pusieron la música que les apeteció, pero ya un poco con la idea de que ya hacían eso y se lo dejaban. Y de hecho, el disco se publicó, la discográfica lo publicó prácticamente por lástima, después de que se separaron. Estamos hablando del año 68, ¿de acuerdo? Y no tuvo ningún éxito. Bien. Hasta ahí bien. Pero un año después, por alguna razón, sacaron un single del LP y en Estados Unidos lo reventó. Entonces hizo la discográfica. Por eso el tema, lo de los cómics, que nunca mejor dicho el nombre. La discográfica lo resucitó. Pero no los auténticos zombies que ya se habían ido cada uno a vivir su vida. Hizo grupos zombies de los zombies que iban cantando las canciones del disco. ¿De acuerdo? Ahora es un disco muy famoso, ¿eh? O sea, ahora el disco sí que ha resucitado, pero como Dios más. Está considerado como uno de los grandes discos de la historia de la música. Tengo aquí puesta, no sé si será, tengo aquí puesta en el móvil una canción muy bonita, que se llama This Will Be Our Year, este será nuestro año, y ya me sirve como sintonía para terminar con una recomendación final. Pero de ojo. Evitar meteoritos sospechosos. Sí, al lado de un meteorito empiezan a crecer de manera descomunal las plantas
Si veis, yo qué sé, animales con 5 patas, eso no es claro. La creatividad es mala. A mí del Parque le fue bien, pero eso no es la vida real. El mordisqueo, si usted le gusta, si no está mal, pero gente decía, nunca insistiré bastante en lo de la ordenación capital. Cada uno que se lo plantee. Y al final, pues, bueno, si veis, que solamente sigue la música. Vale, no pasa nada. Ya está. Lo relevante. Y ya termino. Pues eso, que disfrutéis del verano como los zombies. Gracias a Dios no han comido el cerebro y espero que no os lo coman nunca. Disfrutar del verano con cerebro. A ver si conseguimos, como dicen los auténticos zombies, el próximo año sea nuestro año. Muchas gracias. Gracias, Víctor, de verdad. Nos alegramos un montón de que haya venido. Ahora vamos a pasar a la charla de la Reisme, que por lo que me consta vienen en directo, así voy a dejarlo. Voy a quitar la cámara. Y